vas a sentir el amor de Dios viniendo sobre ti. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Hace 15, más de 15 días, yo comencé una palabrita que me gustaría seguir hoy y hablamos un poquito ese día sobre lo que es un discípulo. Tiramos algunas ideas hoy para seguir un poquito que eso. ¿Qué es un discípulo? Decíamos en ese momento. Y en realidad eso tiene 4 cuadritos que desarrollamos el primero y dijimos que tenemos allí una definición muy nuestra de hace muchos años, que un discípulo es aquel que cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda. Es una definición muy fuerte la que está allí. A veces yo digo, un discípulo es aquel que está dispuesto a creer todo lo que Jesús dice, está dispuesto, ¿no? Y que también intenta en el nombre del Señor hacer todo lo que Jesús manda. Ese es un agregado mío, porque yo me encuentro ante el desafío de creer y de obedecer, y quiero hacer la voluntad del Señor. Y esa definición es muy buena, la hemos acuñado por mucho tiempo. Entonces hablábamos de que el desafío para todos nosotros es ganar a otros y predicar el Evangelio del Reino, como vamos a desarrollar un poquito a través del año algunos de nuestros temas que son muy nuestros. Y la idea nuestra de todos nosotros es ver cómo podemos extender el reino, dónde estamos, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario. ¿Cómo el Señor nos da la gracia para llevar a todos los que nos conocen a que conozcan a Jesús? Y creo que me parece que di un ejemplo, creo que lo di, ¿no? De una persona que estaba en la autopista, ¿sí? ¿Se acuerdan del ejemplo ese? ¿No lo di ese ejemplo? Es un viejo ejemplo que varios lo han usado y a veces lo suelo dar. Una persona en la autopista, venía un montón de autos en la autopista y un tipo parecía medio loco allí, se había sacado la camiseta que tenía, la remera que tenía, y agarraba los autos que venían y le pegaba a los autos y gritaba como un loco, y todos los pasaban por allí y decían, mirá el loco ese, ¿qué le pasa? Está drogado, el tipo debe estar borracho, y trataban de esquivarlo, y el tipo se ponía adelante y no lo dejaba pasar, y gritaba, y le pegaba a los autos, y la gente pasaba, ¡qué barbaridad este tipo acá! Hasta que llevaron a la policía, vino la policía, y cuando lo están por tomar preso, él dice, no estoy loco, lo que pasa es que a 200 metros de acá era de noche, a 200 metros de acá se ha caído el puente, y yo estoy tratando de ver cómo la gente para, porque se están muriendo toda la gente a 200 metros. Qué ejemplo, ¿eh? Nosotros sabemos qué pasa. Nosotros sabemos qué pasa dentro de un tiempito, para todos los que nos rodean. A veces miramos para otro lado. Nuestro desafío es a ganar, es a llevar al conocimiento de Cristo a todos los que nos rodean. Y a veces podemos parecer locos. Es preferible parecer loco. El Evangelio es locura para los que se pierden, ¿no? Es poder de Dios para aquellos que creemos. Así que hablábamos de ganar a otros y usamos 3 versículos que pusimos allí. Los 3 versículos que pusimos, aunque podíamos poner muchos, pusimos 3 versículos que hablan de lo que significa el seguir a Cristo. Mateo capítulo 10, Lucas 14 y Marcos 8. El primero de ellos, Mateo capítulo 10, lo decíamos, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo a hijo más que a mí no es digno de mí. Qué bravo lo que dice el Señor allí, ¿no? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Es fuerte el desafío, el llamamiento del Señor. Así que ahí hablamos sobre los afectos. Que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí. Está hablando de cosas que no son cosas feas, cosas malas. Está hablando de nuestros afectos. Nuestros afectos tienen que ponerse a disposición del Señor. Él es el primero. Él es el primero. Y decíamos que Víctor nos había enseñado en el retiro, el de Lucas, que está un poquito más adelante, que el Señor no quiere ser el primero solamente, quiere ser el único en nuestra vida. Porque es un amor distinto el que le damos a Él, al que le damos a nuestros familiares. El segundo pasaje, como dije recién, es el de Lucas capítulo 14. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos, lo que dije recién. Y aún su propia vida no puede ser mi discípulo.
Y luego dice, luego de un ejemplo que él da de alguien edificando una casa o una guerra que hay allí que tiene un general con 10.000 soldados contra alguien que venga contra él con 20.000 soldados, dice que cuando edifica una casa se sienta primero a ver si alcanza los gastos, no sea que comenzando la casa no pueda terminar y todos hagan burla de él diciendo este hombre comenzó. Ni tampoco habla después de un ejemplo de ese que dije, que tiene 10.000 soldados y viene un ejército con 20.000 y cuando él hace la estrategia, si es un buen general, un buen conductor, un buen líder, se da cuenta que no puede hacerle frente, entonces pide condiciones de paz. Y dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muchos de los problemas que tenemos en la vida es un problema de falta de renuncia. Muchos de nuestros problemas en la vida están en nuestro comienzo, de la falta de un verdadero arrepentimiento, de la falta de un verdadero quebrantamiento delante del Señor, de una muerte a una nueva vida en el bautismo y una resurrección a una nueva vida. Así que ahí habla de posesiones, las posesiones. ¿Cuánto nos aferramos a veces a las posesiones? A veces pregunto, ¿quién posee a quién, no? Porque a veces hay posesiones que poseen a la gente, de tal manera que la gente vive drogado frente a sus posesiones. Y un día se muere, y como decimos algunas veces, el coche fúnebre no tiene portaequipaje, no se puede llevar absolutamente nada a la eternidad. Y luego tenemos ese otro pasaje tan fuerte, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Tiene otros aspectos este pasaje, pero hay ahí una cosa muy linda que ha sido para mí una revolución desde el primer momento que aprendí este pasaje, que ganar la vida en todo lo que el mundo, salvar la vida o ganar la vida en todo lo que el mundo dice, y siempre está haciéndonos ver que es necesario ganar la vida, ser famoso. Hablamos a veces de las 3P, ¿se acuerdan? Poder, plata y polleras, o poder, plata y pantalones, depende si es para varón o para mujer. Todo lo que el mundo, el orgullo del mundo, la vanagloria de la vida, que tanto está en Génesis como en la tentación de Jesús, que la leímos estos días, como en 1 Juan capítulo 2. Todo lo que es ganar la vida en el aspecto del mundo, al final el mundo termina perdiendo la vida. Pero el que pierda su vida en el concepto del mundo, por causa de mí, dijimos la otra vez, de esa experiencia con Dios, de ese amor al Señor y de la misión del Evangelio, la salvará. Entonces dijimos allí que nosotros tenemos como desafío armar toda nuestra vida alrededor de Jesús y de la misión. No existe un cristiano verdadero si no arma su vida alrededor de Jesús y de la misión. Cuando leemos en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos esos hombres de Dios que un día se encontraron con el Señor y cambió el rumbo. Eso que le llamamos nosotros 180 grados. Algunos le dicen 360 grados. No, 360 no, porque da una vueltita, ¿no? 180 grados. Así que vamos para aquel lado. Un día nos encontramos con el Señor y Él dice, hay que ir para allá. Entonces damos la vuelta y seguimos al Señor para aquel lado. Algunos dan la vueltita y siguen yendo por el mismo lugar, creyendo que siguen al Señor, ¿no? Armar nuestra vida alrededor de Jesús y de la misión. Eso es lo que hablamos hace algunas semanas atrás. Entonces hoy queremos avanzar un poquito sobre esto, ir al segundo cuadro, en un pasaje que me parece muy importante. Cuando un discípulo se convierte de verdad, ha nacido de nuevo, ha confesado con su boca que Jesucristo es el Señor de su vida, ha habido una transformación en su vida, eso es alguien que comienza la vida cristiana. Eso es lo que definimos la otra semana y podíamos hablar mucho sobre esto, gracias a Dios que podemos hablar sobre esto, pues esto es el Evangelio que hemos aprendido. No existe en la vida cristiana un vagón de segunda, como alguna vez nos enseñaron, ¿no? Está el vagón de primera, donde van los verdaderos discípulos, y hay un tren de cola, allí un vagón de cola, ahora que otra vez volvió el tren, donde algunos se cuelan allí y dicen, bueno, acá yo llego, bueno, yo no estoy con todo con el Señor, vivo más o menos como se me da la gana, pero creo en el Señor, y se cuela al último vagón. No existe eso. Las definiciones que hemos leído estos días, otra vez del Sermón del Monte, hablan de la puerta estrecha, habla del camino estrecho, habla de lo que es seguir al Señor con todo lo que somos y tenemos. Una vez que un discípulo hay un discípulo, habemos discípulos. Salió en ¿cómo se llama?
en latín. Habemos discípulos. Hay una persona que se convirtió, se bautizó, se decidió con todo a seguir al Señor, fue lleno del Espíritu Santo. Ustedes algunos se preguntarán por qué en nuestros bautismos siempre hacemos un énfasis de orar por el bautismo del Espíritu Santo. Claro que es importante, porque para vivir la vida cristiana necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Así que nuestra instrucción a los líderes, que son los que generalmente bautizan, es hagamos un parate allí luego de bautismo y oremos por los nuevos discípulos para que ellos estén llenos del Espíritu Santo, hablen en lengua, le metan con todo, reciban poder de Dios para poder vivir la vida cristiana. Una vez que un discípulo es un discípulo, la tarea nuestra como discipuladores es consolidarlos o afirmarlos en el Señor. Entonces tenemos allí un pasaje que a mí me llamó mucho la atención, y si lo podemos leer, está en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Claro que podríamos ver muchos pasajes, pero este pasaje es muy interesante, está dicho por el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Habían creído. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué pasaje tan terrible, tan tremendo? Que no habla en este pasaje sobre lo que hablábamos antes, la definición de un discípulo. Habla de lo que viene. Habla del desafío del permanecer para ser. Hay gente que ha recibido a Cristo con todo el corazón, pero acá hay un segundo escalón, para decirlo así, un comenzar a penetrar en el reino de Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que habla esta palabra tan tremenda en los evangelios y en los hechos de los apóstoles, la palabra permanecer, es una palabra muy importante. Los que saben de griego, saben que la palabra que usa aquí es la palabra matetes, para decir discípulo. Discípulo es un aprendiz, es un imitador, es un partidario, pero me gusta la palabra matetes, porque en castellano cuando uno tiene un matete, significa que tiene un lío en la cabeza, es una cosa, tiene un matete, ese pobre muchacho tiene un matete. Bueno, cada vez que uno viene, cada persona que se convierte, con mucha disculpa lo digo, tiene un matete. Viene del mundo, todos los que vienen del mundo, algunos no vino del mundo, todos vinimos del mundo, aunque nos hemos convertido más chicos, más grandes, todos venimos del mundo maltratados por el diablo. Y hay un matete que tenemos en la cabeza, discúlpenme, yo no estoy haciendo una interpretación de esta palabra, pero de paso me gusta. Necesita esa persona comenzar a revisar su vida respecto a lo que Dios dice. Hay que permanecer en aquellas cosas que Dios nos enseña. Lleva el momento de poner en práctica lo que creímos un día. Y ese momento es el día siguiente, es comenzar a poner en práctica todos los días lo que hemos aprendido del Señor. Claudio, que siempre nos ayuda con algunas palabras, Claudio Lancioni, él nos habla muchas veces de que hay ruido cuando alguien se convierte. Y me gusta esa palabra ruido. Yo lo puse acá. A ver, puse un ruido allí. ¡Oh, hay ruido, hay ruido! ¡Hay ruido! Significa que cuando uno quiere poner en práctica lo que Dios quiere para nosotros, va a haber modificaciones en nosotros. No puede ser que un discípulo sea alguien que sea un asistente de reuniones. Nosotros aprendimos que es mucho más que eso, que es mucho más que la misa carismática del domingo. Algunos vienen un domingo y estamos peor que los evangélicos, hermanos queridos, porque necesitamos esa relación fuerte con el cuerpo de Cristo que nos ayude a poner en práctica. Entonces hay tantas preguntas que hace. Siempre en cualquier nueva función que tenemos hay una serie de preguntas que tenemos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Cuando recién nos casamos teníamos un montón de preguntas. Cuando tuvimos el primer hijo, la primera hija, cada uno de nosotros, ¿cómo se cambian los pañales? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esta nueva etapa que tenemos? En la vida cristiana, cuando empezamos a caminar con Dios, hay que permanecer. Entonces empezamos a leer la Escritura. Alguien, gracias a Dios, al lado nuestro se pone en nuestra buena costumbre del discipulado, más que una costumbre, este principio que vimos. La necesidad de poner en práctica lo que el Señor nos va enseñando. Entonces empieza a haber modificaciones en nosotros, y esa palabra ruido es ruido, ¿no? La otra vez estuve la semana pasada en Moreno.
también esta semana en Venado Tuerto, y la reunión estaba planificada de una manera, con toda una silla, y de golpe, como suelo hacer yo, que cambio la silla y todos los líos que hago, se hizo un lío bárbaro allí para que nos juntemos de otra manera, para que podamos escuchar mejor sin el uso de este aparato, porque éramos suficientemente pocos para poder usar. Ruido, eso es lo que pasa en la vida de una persona cuando empieza a poner en práctica la palabra de Dios. Empieza a poner en práctica. La verdad, no solamente hay que conocerla, leí hace poquito, sino hay que penetrarla. Y la verdad nos debe penetrar a nosotros. Es un ida y vuelta de la verdad, porque la verdad es una persona. La verdad tiene que llegar a ser parte de nuestra persona. Qué bárbaro, ¿no? Dice que el que cree en Él, dice Juan también, vendremos a Él, ¿no? Y haremos morada en Él. Dice el Señor, por su Espíritu vendrían a ser morada, y así es. Ha venido a morar en esta choza que somos nosotros de carne. Él ha venido. Y entonces nosotros empezamos a poner en práctica lo que el Señor nos dice. A veces me preocupa la ignorancia que tenemos de la verdad, las verdades de Dios. Y muchos viven, cuando uno no vive en la verdad de Dios, vive en la mentira del diablo. En 1 Corintios capítulo 4 dice, tengan a los hombres como administradores de los misterios de Dios. Los cristianos somos los que administramos misterios. La primera cosa que administramos es la presencia de Cristo en nosotros, que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una persona a quien tenemos que seguir. Y Él tantas veces nos sorprende, ¿no? Cuando uno en la vida tenemos cosas que no entendemos y Él nos guía. Y Él nos guía a través del valle de sombra de muerte. Y aprendemos a seguirle a Él. Y muchas veces tenemos crisis en nosotros mismos. Porque ¿cómo hacemos con esta situación? Algunos creen que hay que obedecer siempre que estemos de acuerdo. No hay que obedecer, estemos o no estemos de acuerdo. ¿Algún amén por allí? Yo siempre digo que si alguien me invita a comer un asado, yo obedezco. Amén, amén, amén. Que tenga, si es posible, chorizo de Paladini. Pero cuando dicen algo que no me gusta, yo no estoy de acuerdo, yo no lo veo, así no estoy de acuerdo. Tengo derecho a pensar de esa manera. Pero si Dios es el que nos guía, tenemos derecho. Acá yo sé que nos metemos en caminos distintos o raros, pero Dios nos llama a obedecer. Hemos sido rociados por la sangre de Cristo, dice el apóstol Pedro, para obedecer. Así que en la medida que conocemos la palabra de Dios, tenemos el desafío de ponerla en práctica diariamente. Y ahí como esposos empezamos a cambiar, como esposas, como hijos. Y hasta a veces hay cosas, me acuerdo cuando el Señor me llenó del Espíritu Santo, me encontré con ese pasaje, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Y qué significa en todo? Pregunté. Y me dijeron lo que ustedes saben, en todo, en todo. En todo. Epa, pero si yo no estoy de acuerdo, pero esto, en todo. Y claro, allí, excepto que los padres se opongan a Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero claro que había algunos patrones que yo tenía que no me gustaban mis padres. Y ahí está el desafío de obedecer. Y hay ruido, ¿no? Hay ruido porque no nos gustan algunas cosas. Porque la madre dice, nena, poné la mesa, como decimos alguna vez. Y ella jugando con un jueguito, o estando en Facebook o alguna red, dice, ya voy, mamá, ya voy. Eso significa, no voy. Y la madre sabe, lo dice una, dos, pero ya que tengo usted que se cree que yo soy la estúpida de la casa, que siempre tengo que poner la mesa. Y se arman esos líos, ¿por qué? Porque no escucha hasta que yo digo, un día alguien se convierte, y de golpe la madre dice, nena, poné la mesa, como suelo decir, ¿no? Y de golpe se da vuelta y la mesa está puesta. Entonces después que cae de espalda, que piensa que hubo la visita de un ángel allí, y la reaniman, es que la hija se convirtió. Estamos aprendiendo a poner en práctica la palabra de Dios. Si vosotros permaneciereis en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es bravo esto, porque para hacer hay que obedecer, hay que poner en práctica. Y a medida que vamos creciendo en Dios, nos damos cuenta que el camino se va abriendo adelante, que la vida cristiana es dinámica, no es estática. Que vamos creciendo en Dios y que tenemos que agudizar nuestro espíritu, nuestro oído, para seguir al Señor y seguir sus pisadas. Y entonces allí hemos visto la necesidad importante en nuestra práctica de relacionarnos con otros hermanos. Gracias a Dios, yo a veces cuento cuando voy a otras congregaciones que están queriendo implementar el discipulado. En algunas cosas hemos avanzado.
Cada vez que alguien se convierte entre nosotros, bueno, es porque alguien le predicó el Evangelio, o si viene, enseguida lo guiamos a un grupo casero, y ahí en el grupo casero seguramente, ese es nuestro desafío, alguno va a comenzar a discipular, no es que le imponemos esto, pero la gente necesita guía. Es más fácil que alguien que se convierta se dé cuenta de la importancia del discipulado que a veces algunos que creemos que la sabemos todas. Todos nos damos gracias a Dios porque hay alguien que nos va a guiar. Claro que tendrá defecto y nosotros también los tenemos. Para alguien que está dispuesto a darme la oreja para escucharme, alguien que me va a seguir, que va a orar por mí, me va a ayudar a dar los primeros pasos en Cristo y luego me va a llevar adelante. Y hemos visto qué precioso es eso que dijo el Señor. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautícenlo, el cómo, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, la necesidad que todos tenemos de que haya alguien, claro que el Espíritu Santo lo hace, pero Él tiene a su iglesia acá en la tierra, la importancia de que alguien esté cerca mío, que pueda guiarme, que pueda ser mi discipulador. Difícilmente la palabra del Señor podrá ser puesta en práctica sin un seguimiento personal. Por ahí hay algún iluminado, si alguien se convierte, viene a la congregación el domingo, acá a la reunión del domingo, algo casa, y qué lindo que es, qué linda es la reunión y todo lo demás, pero cuántas cosas que tienen que ser implementadas. Y para eso necesito la guía personal de alguien que me ayude, ya desde el vamos. Cuando alguien dice, esto es una Biblia, y comienza a leer de Génesis, le decimos, no, mira, la Biblia se lee al revés. Es raro, ¿no? Porque si alguien se mete en Génesis va bien, porque se mete en Éxodo se empieza a perder como loco, y cuando llega a Levítico, si no es una estudiante de abogacía, ya no sabe ni para dónde agarrar, ¿no? Entonces nosotros le enseñamos, mira, si podés empezar del Nuevo Testamento. Y a veces le decimos de Juan, porque el Nuevo a veces no entiende por qué se repite 4 veces. Para él parece que se repite 4 veces la misma historia. Y no es así, pero para el Nuevo, pues le decimos Juan, y en Juan no está el nacimiento del Señor, ¿no? Pero bueno, se lo podemos contar. Pero él empieza a leer la palabra y empieza a ver cómo implementar la palabra del Señor en su vida. ¿Qué necesidad hay de que haya alguien cerca para que le ayudemos a poner en práctica la palabra del Señor por la inspiración y la fuerza del Espíritu Santo que está en su vida? Por eso primero tiene que ser un discípulo, luego se tiene que bautizar, cuando digo tiene, ¿no? Y luego tiene que ser lleno del Espíritu Santo, porque dice, recibiréis poder. Todo lo que hemos vivido mucho tiempo sin el poder de Dios, nos hemos dado cuenta qué difícil era poner en práctica la palabra del Señor. Yo recuerdo mis años adolescentes, cuando quería hacer la voluntad de Dios y muchas veces no tenía el poder, no sabía que existía ese poder, de la experiencia preciosa, carismática de la llenura del Espíritu Santo. Qué gloria por ese día que Dios descendió sobre nosotros. Aleluya. Qué gloria, qué gloria. Y muchos de nosotros tenemos una cosa tan preciosa allí, hasta algunos que hemos crecido desde chiquito con el Señor, parece que nos convertimos un poco más tarde, porque fue tan revolucionaria la venida del Espíritu Santo, justamente para poner en práctica la palabra del Señor. Hablamos muchas veces de esa semilla, y yo comentaba algo en el retiro de líderes. Cuando leo la parábola del sembrador, en los evangelios, especialmente, por ejemplo, en Lucas capítulo 8, y está allí explicada la parábola del sembrador. Está bien, a ver si hagamos alguno más, ya dije eso, pero bueno, antes de llegar a eso, encontramos en esa parábola del sembrador 4 tierras, si ustedes se recordarán allí en Lucas capítulo 8. Simplemente digo que en esa parábola, si ustedes recuerdan, hay 4 tipos de tierras. De alguna manera, cuando el Señor explica la parábola, la semilla es la palabra de Dios y la tierra es la gente que responde a esa palabra. Desde muy chiquito esa parábola me trajo muchos problemas, para decirlo así. Porque yo quería ser de la 4ª tierra y aún ahora anhelo ser de la 4ª tierra. Si alguno se acuerda de esa parábola, la primera semilla cae en el camino y el Señor luego la explica, que las aves se llevan esa semilla. Y el Señor explica que algunos escuchan la palabra y viene el maligno y la quita. Escuchan sin darle valor a la palabra de Dios. La 2ª tierra es gente que responde, porque reciben la palabra con gozo y parece que realmente responde, diría yo, hasta se bautizan quizá y comienzan a dar los primeros pasos. Pero llega la prueba, llega la dificultad.
semana leíamos, seguramente, ¿no? Cuando Jesús, luego de ser lleno del Espíritu Santo, es conducido por el Espíritu al desierto. Y esa experiencia de desierto es muy ilustrativa para nosotros. Todos nosotros pasamos por dificultades. ¿Y qué pasa cuando aprendemos a hacer buena tierra? Cuando sale el sol, decimos, el sol de la prueba, de la dificultad, de la burla, de la gente que se opone de afuera o de adentro, de la familia o de donde sea, hay gente que se aparta porque dice que quiere, el sol sale y la tierra, esa planta para poder crecer necesita hundir sus raíces y buscar abajo humedad y buscar lo que lo fortalece para estar fuerte, pero hay piedras abajo, hay pedregales. Habría que explicar un poquito más, no me voy a detener demasiado. Las piedras yo creo que son aquellas cosas no rendidas, ¿no? Que cuando llega el momento de la prueba, ahí está el conflicto y no hay posibilidad de echar raíces en Dios. No está la definición de Marcos capítulo 8. Entonces dice, se apartan. Tanto la primera tierra como la segunda tierra, hay gente que se aparta. Con tristeza decimos a veces que hemos visto entre nosotros hermanos queridos, que nos hemos querido tanto, y de golpe cuando llegó la dificultad se apartaron. Siempre hay alguna razón para apartarse. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Echar la culpa es tan viejo como Adán y Eva, ¿no? Ustedes saben, Dios vino allí y le preguntó qué hiciste, y se acuerdan lo que dijo Adán. El problema es tuyo y es de la bruja, ¿no? La bruja que me diste, o la mujer que me diste. Echa la culpa a la bruja. Así estaba Adán, tan caído que le llamaba, yo digo de esa manera. Ya no le dijo el cuchi cuchi como tenía que haberle dicho, sino que fue la mujer que me diste. La culpa es de ella, y esa es tan viejo como el ser humano. Siempre tenemos alguna razón para apartarnos de Dios. Oh, Señor, líbranos, ¿no? Yo he visto a través de mi vida cristiana a gente que ha recibido a Cristo. Recuerdo cuando estaba en la universidad y algunos de mis compañeros recibían a Cristo, y algunos fueron firmes, pero otros encontraron alguna razón para apartarse del Señor. Y siempre va a haber razones. Siempre el diablo va a poner algún argumento, alguna cosa para apartarse del Señor. Qué tremenda es la segunda tierra. La tercera tierra, yo digo, quizás es más peligrosa. Porque la tercera tierra dice que cayó entre espinos. Y el Señor nos explica allí. Claro, crecieron juntamente con ella, con la semilla. La planta creció y también crecieron esos abrojos o espinos que había allí. No había en ese tiempo, como solemos decir, los herbicidas preemergentes. ¿Está bien dicho allí? Ahí lo veo. Allá está. No sale. Alejandro, ¿está bien dicho, Alejandro? Hola. Alejandro. Ahí está, y no te veía bien. Algún herbicida preemergente para que mate a toda la yuyos esos que impiden el crecimiento de la planta, ¿no? Claro, dice que crecieron juntamente con ella. Y el Señor nos dice que son esas cosas, porque son muy ilustrativas. Nos dice que esos son los afanes, preocupaciones de la vida, primero. Luego son las riquezas o posesiones, por eso decíamos quién posee a quién. O son los placeres, otra versión dice los pasatiempos, las comodidades de la vida. Cosas que pueden ser regalos de Dios, algunas de ellas, o pueden ser una trampa del diablo para que nos preocupemos, y el Señor nos enseña que no caigamos en la trampa de afanarnos, o que nos afanen, para decirlo de alguna manera, porque el que nos afana es el diablo, ¿no? Nos afana la vida cristiana. Es un chiste esto, pero es un afán, una ansiedad, una preocupación que nos deja fuera. Ahora voy a decir, o las riquezas, las posesiones, aquellas cosas que pueden ser regalos de Dios, pero terminan dominándonos. O los placeres, los pasatiempos, las comodidades de la vida. Dice que crecieron juntamente con la semilla. Y lo feo de esto es que dejan a la planta sin fruto. Y esto es una cosa que a mí me preocupa mucho, por lo menos para mí. Toda la vida nosotros tenemos que estar haciendo un autoexamen de cómo anda nuestra vida. Si nuestra vida es una vida que da fruto para Dios, porque el Señor viene. Juan capítulo 15 dice que Él viene, es como la experiencia del pámpano y la vid verdadera, ¿no? Que viene a limpiar los pámpanos para que den más fruto. No podemos vivir del pasado. Entonces, todos nosotros estamos en el desafío de vivir esto, una vida que dé fruto. Por eso está la cuarta tierra, que da fruto con perseverancia.
con perseverancia. 30, 60, 100 por uno. Claro, la tierra tercera no da fruto porque está dedicada a otras cosas. Su corazón está dedicado a los afanes, o a las posesiones, o a los placeres. Y si no tiene eso, le falta la vida. Líbranos, Señor, de ser gente de los que se quedan quizá nutriéndose de todo lo que Dios nos da, pero no damos fruto. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ajá. Algo pasó acá arriba también que no escucho bien. Ahí está, gracias. Es para examinarnos delante del Señor. Entonces, vimos con los hermanos y me van a perdonar porque queríamos verlo otra vez, que en 1 Juan capítulo 12, versículos 12 al 14, el apóstol Juan nos habla sobre algo que muchas veces hemos hablado y que es bueno que tengamos presente. Quizá durante el año volvemos a mirar otra vez este pasaje tan interesante de 1 Juan. Él nos habla, el apóstol Juan, que en la iglesia siempre debería haber 3 tipos de personas. Juan capítulo 2, 1 Juan capítulo 2. Ahí nos habla de los hijitos, de los jóvenes y de los padres. No sé si ustedes se acuerdan. Y da las características de cada uno de esos. Yo quiero hacer un énfasis sobre los jóvenes. Los hijitos son los que recién se convierten. Y por eso dice allí, vuestros pecados han sido perdonados por su sangre. Uno que se convierte es consciente de la cruz de Cristo, es consciente del sacrificio de Cristo, está lleno de gozo, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Es la característica de alguien que se convierte. Ahí también vemos características, a veces faltan estas características. El que se convierte tiene hambre. Uno sabe que un chiquito que recién nace, si no tiene hambre, está en peligro, ¿no es así? Me acuerdo de mi primera hija, yo no me animé a entrar a la sala de partos, me quedé afuera como buen cobarde que soy, y cuando vi la lucecita rosa, miraba y me dijeron, está todo bien, y todo bien significaba que un lloro se tenía que escuchar. Porque después me enteré que lo ponen pata para abajo, le pegan un chirlito para que se abran los pulmones y pueda respirar, ¿no? Aspirar todas esas cosas. ¿Y qué tiene al ratito? ¡Hambre! Y como sabemos, cuando un chico tiene hambre, mejor que le dé de comer porque se entera todo el barrio, ¿no? Tengo un nuevo bebé en el piso de arriba y un nuevo bebé en el piso de abajo. Cada vez que nos encontramos con los vecinos, ella dice, disculpe, porque claro, son las 3 de la mañana y el nene tiene hambre, y viste, no hay manera de hacerlo parar. ¡Tiene hambre! Estas son características de aquel que se convierte. Si el que se convierte dice, sí, las reuniones son muy largas, la Biblia, sí, yo la voy a leer despacito porque es muy larga. ¿Qué te pasa, flaco? ¿Te falta hambre? El hambre es una característica muy, muy de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de una vida que agrada a Dios. Hambre, los chiquitos, los jóvenes, los recién nacidos, los hijitos. Después hablan de los jóvenes, que hemos aprendido, nos enseñó hace muchos años Jorge Mitián esto, que se refiere a la gente fiel, así lo llamaba de otra manera, porque pensando en ese pasaje, pensamos que son jóvenes de edad. Esa gente, los fieles le ponemos allí. Tiene que haber entre nosotros gente que se va afirmando en el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Entonces quiero hablar un poquito sobre ello. Y luego están los padres. Claro, los padres, a medida que la iglesia, que cada uno crece, empieza a ganar a otros. Y esto es la vida, hermanos. Esto es la vida. Algunos quisieran tener a los hijos hasta que tengan 50 años. Pero es más aburrido tener ese chico que tiene 50 años y todavía le pide tener unos mangos, papá, porque necesito tomar colectivo. Anda a laburar, le dice el padre, ¿no? Al hijo de 50 años que ya tendría que ser casi abuelo, ¿no? Y todavía sigue un hijito que está prendido al viejo para que le dé para el colectivo. Estoy bien lo que digo, ¿no? Porque los que vamos creciendo y tenemos hijos, empezamos a soñar ya desde que son chiquitos de que van a venir los nietos. Anoche Víctor nos decía en una reunión que los abuelos siempre podemos hablar de nuestros nietos, ¿no? Porque es otra etapa de la vida. Todos esperamos que ellos se reproduzcan y esta semana nació el nieto de Claudio Pagura y estaba con la bisabuela y me dice, soy bisabuela, decía Alicia allí, soy bisabuela, ya miró la otra generación todavía, qué lindo que es, cuando uno ve que los nuevos de ahora, y ahí ahora hablo de la vida espiritual, ¿no? Los nuevos de ahora son los jóvenes de mañana, pronto, los fieles, y estos fieles van a ganar a otros, y se van a reproducir, y la iglesia es así.
Estos son los tres tipos de personas que hay en la iglesia. Después tendríamos que hablar de que hay otros lugares, pero esto nos enseña el apóstol Juan aquí. Y hablando justamente de los jóvenes, de los fieles, dice que los fieles tienen tres características que a mí me gusta ponerlas en este orden. Dice que los jóvenes o la gente fiel son fuertes. La verdad que es una característica del joven, la fortaleza, ¿no? Al joven le gusta ir al gimnasio. De golpe vemos que un flaquito escuálido que era un adolescente, de golpe pasa un tiempito y lo vemos con unos músculos que te da la mano y quedaste con la mano así, ¿no? Porque el tipo está haciendo fierro, está fuerte, ¿no? Bueno, en la vida normal, el joven generalmente es fuerte. Me acuerdo de un hermano muy cercano a mí que trabajaba toda la noche y jugábamos al fútbol el domingo a la mañana, bueno, teníamos reunión el domingo a la mañana, él trabajaba toda la noche y el domingo a la mañana estaba con nosotros ahí en el Parque Alem o en algunos lugares donde jugábamos al fútbol, toda la noche y corría como loco. Y era joven. Ahora tiene 50 y pico de años, ya no lo puede hacer. Es normal, ¿no? Que se nos venga la edad encima, el viejazo, como dicen algunos por allí. Los jóvenes son fuertes. Ahora, estamos hablando de la vida cristiana. ¿Por qué son fuertes? Y acá vemos dos claves que tienen que ver con lo que estamos hablando ahora. Son fuertes porque la palabra de Dios mora en vosotros. Ese por qué lo pongo yo, porque el apóstol Juan no lo pone así, pero me gusta este orden. Cuando la palabra de Dios mora en vosotros, y esto es lo que hablamos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, el desafío es a poner en práctica. Cuando uno empieza a poner en práctica la palabra de Dios, aprende a que no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Uno se nutre con su palabra. Uno se nutre, la empieza a memorizar, la empieza a vivir, la empieza a poner en práctica, pues dice que mora, vive en nosotros. Es decir, le llamamos a eso encarnación de la palabra. Que hay misterios en la Biblia, ¿no? Porque el verbo era Dios y el verbo se encarnó, el verbo es la palabra. Y la palabra es una persona. Hay todo un misterio en todo lo que es esto, porque la palabra es la palabra, pero la palabra es una persona, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cuando uno va poniendo en práctica la palabra, como digo, empieza a ver esta revolución. Si alguien se convierte y no tiene revoluciones en su vida, algo anda mal allí. No está entendiendo que tiene que haber una revolución en la vida de cada uno de nosotros, porque tiene que haber cambios en la vida de cada uno. La palabra del Señor nos limpia, por eso en la Biblia se habla como agua. La palabra que nos limpia, la palabra de Dios que limpia nuestra mente de tantas mentiras. Por eso empezamos a estar ante la decisión de creer la verdad o creer la mentira. Y algunos que hemos analizado un poco más esto, nos damos cuenta cómo el comportamiento humano depende de lo que creemos. Alguna vez hablamos de esto, ¿no? Porque cuando creemos la palabra de Dios, eso afecta a nuestra mente, afecta a nuestras emociones, afecta a lo que pensamos, afecta a lo que decimos, afecta a nuestros hábitos, nuestras acciones, nuestros hábitos, si algunos han seguido por este lado, afecta a nuestro comportamiento. Pero si seguimos creyendo todas las pavadas que creíamos antes en el mundo, esas cosas que se dan por hecho porque la sociedad lo dice. La teoría de la evolución se da por hecho, nadie la cuestiona, puede ser que no la cuestionen, esa estupidez que se dice por allí y se llama científico. Y como esa historia, esa teoría creída por mucha gente, hay muchas cosas en el mundo que se creen. Y hoy que vivimos en un tiempo de tanta fe, la gente cree tantas pavadas y las cree. Y como resultan algunas de esas pavadas, porque el diablo está detrás de muchas de esas pavadas, esa mentira, porque el padre de mentira, la gente tiene hasta experiencias espirituales, pero nosotros estamos llamados a creer la palabra de Dios. Como decía el profeta, ¿cómo es que decía? Decía, a la... Sí, miren, como decía el profeta que me acabo de olvidar. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Escrito está, dijo el Señor para enfrentarse a Satanás. Escrito está, el mismo Señor tenía la palabra de Dios morando en su corazón. Entonces, la palabra de Dios es tan importante. Por eso, queridos, de paso digo, no te quedes en el tiempo. Estamos leyendo la Escritura, alguno dice, no, yo soy más espiritual. No
sé, estoy embromando ahora, yo tengo otra lectura, está bien. Estamos haciéndolo juntos y es más lindo cuando lo hacemos juntos, esta lectura que hacemos del Nuevo Testamento. Porque hay mucha gente que no leyó el Nuevo Testamento todavía. Pasan los años, no lee, hace siempre puchito de escritura, por acá un poquito de salmito, como decimos, chisitos de salmito, manicitos de proverbio, salamitos de Isaías, aceitunitas de Apocalipsis, manicito de Mateo, y después no entiende un pepino y se le agarra un dolor de hígado impresionante porque no entiende nada. Porque la Biblia no se lee así, porque no se entiende nada. Entonces estamos ante el desafío de leerla, de meditarla, y por eso hasta leyendo, como estamos leyendo los evangelios juntitos, por ahí un evangelio dice una cosa, el otro dice un detalle que se nos perdió. Cuando leemos juntitos esto, meditamos y oramos, y justo estamos con esta historia de los martes, miércoles y jueves, que estamos también con el ayuno. Así que de paso la palabra se mete más en nosotros de esa manera. La palabra de Dios permanece en vosotros, eso es lo que dice a los que son fuertes. Son fuertes por eso. Y dice también, son fuertes porque habéis vencido al maligno. Esta frase es muy importante. Yo suelo decir que alguien que se convierte empieza a librar batallas que son decisivas en su vida. Y ahí pongo algunas batallas. Yo estoy abierto a que alguno me diga alguna otra, ¿no? Hay muchas batallas que lucha el que recién se convierte y que son para toda la vida. Por ejemplo, la batalla de la pureza. No se puede seguir a Cristo con una dualidad en el corazón. No se puede seguir a Cristo si la mente y el corazón están acostumbrados a la dualidad, a la facilidad de caer en las tentaciones del mundo. Hace un tiempo atrás, los varones vimos un pequeño video de 5 minutos que se llama Un clic de distancia. No sé si los varones se acuerdan de esa reunión de varones que hicimos. Y pasamos ese video muy sencillo. Y cuando veíamos allí la estadística de tantos cristianos que están atados por la pornografía, uno dice, epa, esto no solamente está afuera, esto ataca la intimidad de muchos varones y tristemente de muchas mujeres. Hay una batalla por la pureza, porque el Señor nos ha limpiado. Y dice el Señor que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, sobre toda cosa guardar el corazón. Ese es el desafío que tenemos. Porque dice que el perro vuelve a su vómito, y lo dice de esa manera Santiago, ¿no? De una manera bastante fea. Y la puerca lavada, o el cerdo, vuelve al mismo charco de donde salió. Es decir, no tiene una conciencia de que fue lavado por la sangre preciosa de Cristo, como dice el apóstol Pedro. No hemos sido, dice, limpiados con cosas corruptibles. Y uno cuando lee eso se imagina que ahí lo que sigue es cosas corruptibles como qué sé yo, como plata de pesos o madera. No, dice cosas corruptibles como oro o plata. Las trata el apóstol Pedro como oro o plata, son corruptibles al lado de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmolado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Hasta nos da su visión de la sangre de Cristo. Cuando alguien ha sido limpiado por su sangre preciosa, tenemos la responsabilidad de guardar nuestra mente, de guardar nuestros ojos, de guardar nuestra alma. Por eso miramos en el Antiguo Testamento y vemos hombres ungidos por Dios, porque no alcanza la unción si la gente no aprendió a guardar lo que el Señor le enseñó. Y ahí nos encontramos con uno de los jueces, por ejemplo, Sansón, y cómo jugó con su unción. Total, siempre Dios lo perdonaba, y Dios lo perdonaba hasta que perdió los ojos, no solamente el pelo, y termina de una manera muy triste su vida, muriendo, tirando toda una edificación y matando a muchos de los filisteos. O el rey David, con un hombre de Dios, un hombre lleno del Señor, y la consecuencia de ir detrás de sus ojos. Así que qué importante es la pureza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así que qué importante es guardar nuestro corazón, guardar nuestros ojos, guardar nuestros oídos. Y cuando leíamos estos días nos encontrábamos no solamente con Mateo, donde dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, sino que habla en un pasaje paralelo a este pasaje, que cuidado con aquellos que traen tropiezos. Y hace un paralelo, y ahí habla del ojo malo.
que alguna vez dijimos que el ojo malo es aquel ojo que es crítico. Es una interpretación nada más, pero no es solamente el ojo codicioso, sino el ojo que siempre está mirando algo más detrás de todo eso. Yo digo unido a la oreja crítica, a la lengua chismosa. ¿Cuánto tenemos que guardarnos de eso? Porque todo eso contamina el alma. Dice el apóstol Santiago que eso contamina el alma, la pureza de corazón. Nos lleva no solamente en el área sexual, sino en el área de las conversaciones, de nuestras conversaciones, de los chismes, del hablar fuera de lugar, aquellas cosas que hacen tanto mal, que es tan difícil a veces corregirlas, porque siempre decimos, ¿no? Si yo estoy con un amigo que es muy amigo mío y le hablo mal de otro amigo que es amigo mío, mañana él pensará, ¿por qué no va a hablar mal él de mí con su amigo si habló mal de mí de su amigo? No sé si soy claro en lo que digo, ¿no? Hice lío acá, pero es así, porque el Señor nos enseña a usar nuestra lengua. Así que la batalla de la pureza en todo sentido, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a mirar. A los jóvenes le decimos, a los varones le decimos, me disculpan, pues se lo decimos a veces los varones, miren a las chicas del cuello para arriba, porque algunas chicas se desvisten bastante del cuello para abajo, ¿no? Entonces hay una batalla que a veces las chicas no se dan cuenta, que los varones, gracias a Dios, que levantamos los brazos y miramos para arriba, porque uno mira para abajo y mejor cierra los ojos, porque por ahí algunas chicas no se dan cuenta que esas calzas están demasiado ajustadas. Estoy diciendo, ¿no? Discúlpenme. La batalla de la pureza es una batalla que todos los cristianos no solamente la libramos al principio, sino que tenemos que librarla hasta el final. Benson nos decía alguna vez, tengan cuidado con los viejitos de 80 años, son los peores. Ay, 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 ¿no? Claro, un viejito que no tiene un corazón de acuerdo al Señor. Qué bárbaro era él hablando de esta manera, ¿no? Porque la batalla de la pureza se libra hasta que nos muramos. La batalla del perdón. Qué batalla esta, ¿no? Algunos creen que pueden seguir adelante con broncas contra otros. ¡Imposible! No podemos anidar en nuestro corazón bronca contra los demás, que la bronca siempre está anidada con otras cosas, y poder ir adelante. Porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. El Señor es muy sencillo en lo que nos dice después del Padre Nuestro. Así que cuando alguien se convierte, se da cuenta, todos hemos tenido que librar esta batalla, que acá hay una bifurcación en el camino. El camino se abre. Y está la posibilidad de seguir por el camino fácil, que es embroncarse, es llenarse de bronca y de odio y de rencor y de venganza si es posible, o seguir por el camino que Él nos enseña. Anoche Víctor nos hablaba en una reunión sobre Esteban, ¿no? Y cómo él termina tan parecido al Señor. Cuando él ve y le dice al Señor, recibe mi espíritu, luego agrega una segunda oración. Ah, Señor, y no le tomes en cuenta este pecado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Primer mártir, qué hombre de Dios. No solamente entregando su corazón al Señor hasta el último momento, porque cuando sufrimos es donde se ve cómo somos, de paso, ¿no? Esta es una lección también, ¿no? Sino que también Él perdona a quienes le estaban matando en ese momento. La batalla del perdón, así la llamo yo, ¿no? Puse un nombre acá. La batalla de la verdadera espiritualidad. Digo porque solemos decir, hay mucho truchaje por allí. Y a veces nosotros nos contagiamos del truchaje. Porque lo más parecido a lo verdadero es la religión. Y es muy peligrosa. El invento más grande que el diablo ha hecho sobre la tierra, eso lo digo yo, ¿no? Así creo, es la religión. Porque parece que se van al cielo, pero se van al infierno. Y se creen. Uno lo ve en aquellos que son los musulmanes o cosas por el estilo. Pero a veces entre nosotros es tan fácil usar el idioma, conocer la jerga, hacer ciertas cosas que todos hacen y creer que porque hacemos todas estas cosas nos vamos con el Señor. Y tenemos una espiritualidad trucha. Qué tremendo es esto, ¿no? El Señor quiere que seamos genuinos en nuestra fe. Por eso habla de que nos juguemos por el Señor, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Que no nos acostumbremos al nombre de Dios en ningún sentido, no solamente a nombrarlo en vano, sino a vivir el nombre del Señor en vano.
Y habla de una espiritualidad verdadera que tenemos que luchar constantemente en Cristo, con nuestra oración. Y por eso esta semana, digo de paso que leímos el Sermón del Monte, habla hasta de nuestro ayuno, hasta de nuestra oración, habla del secreto, de la importancia de lo que somos en secreto. Entonces la verdadera espiritualidad, nuestro verdadero conocimiento de Dios, ¿qué fue lo que nos hizo que estemos aquí? Que luchemos por esto constantemente. Habla de una vida de justicia, la batalla de la justicia, ¿no? Me gusta definir justicia como lo define la versión popular. Una vida que agrade a Dios. La verdadera justicia no es la nuestra, sino es la de Dios. Una vida que agrade a Él es una vida de justicia. Una vida de autodisciplina. Lo ponemos allí como una batalla. Porque alguno cree que se puede vivir en Cristo y no ser autodisciplinado. ¿Y cuántas cosas son autodisciplina en Dios? Auto lo pongo con cuidado allí, porque Dios nos lleva a esas cosas. Porque la oración es disciplina. No sé si está bien puesto el auto allí. Quizás pensándolo está fuera el auto ahí. ¿Qué te parece? Está medio fuera el auto allí, ¿no? Pero es disciplina. De ahí viene la palabra discípulo. La vida de oración es disciplina. El caminar con Dios es disciplina. La vida de alabanza es disciplina. El dar gracias siempre y por todo. Y comenzamos en la disciplina, pero Él nos auxilia en nuestra disciplina y viene en nuestro auxilio el Espíritu Santo para que caminemos con Él. Qué bárbaro esto, ¿no? Algunos creen que se puede orar cuando tengas ganas. No se puede. La vida cristiana es una vida muy cercana a seguir sus pisadas. La batalla de la misericordia. Pongo yo, habría que muchas para poner allí. Pero no podemos desconectarnos de un mundo que se muere, que se va sin Cristo. Algo tiene que pasar en nosotros para que nos desarrollemos. Y Dios nos muestra tantas veces lo que pasa alrededor y su dolor por todo lo que pasa alrededor. La batalla de la responsabilidad. Esta es una cosa que aprendemos en nuestros propios trabajos, pero en nuestra vida cotidiana. Si no somos responsables, no vamos a crecer. La batalla de la generosidad. Qué cosa, ¿no? Decimos que algunos tienen cocodrilos en los bolsillos. Lo decimos por el dinero, pero lo decimos por todo lo que tenemos. Porque Dios nos ha dado todo lo que tenemos para bendición de Él y de los que nos rodean. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. ¿Para qué? Para que tenga con qué vivir y con qué ayudar a los que tienen necesidad. Así que Él nos enseña a ser generosos como vuestro Padre Celestial es generoso. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo usamos nuestros dones? ¿Cómo usamos nuestro dinero? ¿Cómo estamos en el trabajo? Todo eso Dios se va metiendo, el Señor se va metiendo en las distintas áreas de nuestra vida. Y ahí se produce la revolución. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y leí hace poquito, nuevamente, lo que Jorge nos enseñó hace mucho tiempo en pocas palabras, ¿qué significa discipular? Creo que ya no tengo eso allí, ¿no? En definitiva, a ver qué dice en definitiva. Discipular es, y puse acá unas cosas, es enseñar a hablar con amabilidad, con respeto, con humildad. Es enseñar a hablar, claro, es vivir de esta manera. Es aprender a no decir malas palabras. Miren qué sencillo, ¿no? Claro, porque el corazón está lleno de otra cosa. Es hablar siempre la verdad. Es aprender a no quejarse. Es aprender a no hablar mal del ausente. Es enseñar a amar al prójimo. Es trabajar con diligencia y responsabilidad. Discipular es enseñar a administrar bien el dinero, a ser un esposo amable, cariñoso, a ser una esposa respetuosa, a ser un hijo obediente. Y la lista sigue y sigue y sigue, porque en definitiva, discipular es enseñar a ser como Jesús. Cuando decimos imitar a Jesús, lo hacemos a través del poder del Espíritu Santo. Porque imitar a Jesús es imposible desde el punto de vista humano. Es a través del Espíritu Santo. Porque Él prometió venir a nuestra vida y recordarnos todas las cosas que Él nos enseñó. Entender todo lo que Él nos enseñó. Porque esa es la obra del Espíritu Santo.
es aprender a vivir como Jesús. Amén, hermanos. Yo no sé si les conté, tuve una experiencia hace muchos años muy rara. La verdad que para mí humillante. No sé si la conté o no. Yo estaba en un retiro en una localidad que se llama Iruya, en el norte de Argentina, un lugar muy hermoso, muy hermoso. Si alguno ha ido alguna vez allí, es un lugar hermosísimo, que los argentinos no sabemos que existe a veces. Y teníamos un retiro allí de jóvenes, había unos 300 jóvenes en el retiro, yo fui invitado a predicar a ese retiro. La gente se había ido a la zafra en ese tiempo, así que había muy poca gente en el pueblo. Y en un momento, durante ese retiro, salimos a orar por el pueblo. Éramos más nosotros que los que estaban allí. Una localidad que tiene unos 800 habitantes, más o menos, por ahí, más o menos, ¿no? Así que fuimos caminando, imagínense, eso está bastante alto. Cuando uno está en el norte, tiene que ir despacito porque no alcanza el aliento. Y fuimos parando en distintos lugares y orando por los lugares, la comisaría que estaba allí, oramos por todos los que estaban allí, por la policía. Luego pasamos, no sé si era un pequeño juzgado de paz, así que oramos por los jueces, por todos los que estaban allí. Pasamos por una escuela, oramos por los chicos. Y de golpe teníamos que subir una cuesta, y cuando todos iban subiendo la cuesta yo dije, no doy más. Le pedí disculpas al que dirigía eso y me quedo acá porque no doy más. Y me quedé allí y se quedó al lado mío una hermana, una hermanita Colla, vestida con todo su atuendo de Colla, con su sombrerito, algunas piezas dentales le faltaban. Y saben, pensé algo muy feo. Ay, qué plomas, quedarme con esta mujer que no habla. Les confieso mi pensamiento feo. Hasta casi lo oré, medio raro, ¿viste? Señor, ¿qué voy a decir? Estoy cansado. Y me quedé con esa Collita allí, una señora grande ya. Y empezamos a hablar. No sabía leer ni escribir. Y ella empezó a abrir su corazón porque yo era el pastor. Y me empezó a contar, a preguntar sobre la Escritura y a contar su experiencia con Dios. Y descubrí una mujer profunda en Dios, analfabeta, pero profunda en Dios. La verdad que me sentí tan mal, porque ¿qué le voy a decir a ella? Perdóname que pensé mal de vos. Si el pecado era personal, no le iba a ensuciar con eso. Le pedí perdón al Señor, que tuve una mirada mala de ella. Luego de hablar un rato con ella y que me contaba cómo los hijos le leían la palabra, cómo ella oraba por los hijos cuando se enfermaban, porque en esa zona no hay muchos hospitales y cosas por el estilo, metido en el medio de la montaña, y cómo Dios tantas veces había sanado a este, y al otro, y al otro, y al otro. Y cuando me contaba lo que le leían y su entendimiento de las Escrituras, pensé, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, pues escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué lección, qué lección. Me quedó como un puñal atravesado, no se lo pude contar a ella, como digo, pero fue una reflexión muy grande la que tuve al final de ese retiro. La bendición que tuve de encontrarme, creo que la experiencia más grande que tuve en ese retiro fue conocer a esta hermana. No sé si la volveré a ver, pero qué profundidad hay en aquellos que tienen un corazón para Dios. Me encontré con una discípula, alguien que ni sabía leer, pero sabía entender las Escrituras y ponerlas en práctica. Que este sea nuestro desafío en nuestra vida, en nuestro discipular a los demás. Le damos un aplauso al Señor. No sé si lo podemos cantar ese coro. Ustedes saben que hay un coro que dice, a ver si está. Te alabo, Padre,
Señor, a ver si hago lío, siempre con ¿lo conoces al coro? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste, Señor, a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Está ese coro allí entre los... Se cortó todo. Que vean a Cristo en mí, que vean a Cristo en mí, pues cómo podrán ver a Cristo si no ven a Cristo en mí. Que vean a Cristo en mí, que vean a Cristo en mí, pues cómo podrán ver a Cristo si no ven a Cristo en mí. Que vean a Cristo en mí, que vean a Cristo en mí, pues cómo podrán ver a Cristo si no ven a Cristo en mí. Óralo a Dios. Que vean a Cristo en mí, que vean a Cristo en mí, pues cómo podrán ver a Cristo si no ven a Cristo en mí. Padre, gracias por esta palabra. Señor, gracias porque tu Espíritu está obrando entre nosotros. Señor, y hay millares que están esperando que nosotros vamos. Señor, y vamos. Señor, nos has puesto en distintos lugares, distintos trabajos, distintas escuelas. Señor, este es el envío que nos hiciste. Los lugares donde estamos ahora, Dios. Padre, que vean a Cristo en mí. Que vean a Cristo obrando, predicando, sanando, liberando. Que vean a Cristo en mí, Señor. Una vez más se lo decimos al Señor. Que vean a Cristo en mí. Que vean a Cristo en mí. Pues cómo podrán ver a Cristo si no ven a Cristo en mí. Que vean a Cristo en mí. Que vean a Cristo en mí. Pues cómo podrán ver a Cristo si no ven a Cristo en mí. Que Cristo abrace, que Cristo bendiga, que Cristo tenga comunión ahora, aquí mismo.